Escúchame un momento mientras te comparto algo que el Señor me estaba ministrando mientras escuchaba el pasaje que leía Coralis en el libro de Lamentaciones. Si puedes escucharme no con tus ojos cerrados y con tus oídos abiertos. Dios me ponía en los zapatos de las personas que están escuchando ese pasaje de que el Señor está en su trono. Y Dios me ponía en los zapatos de personas que se levantaron esta mañana y veían el caos alrededor de su casa, alrededor de sus finanzas, alrededor de su contexto de vida y decían, hoy definitivamente yo no siento que Dios está en su trono. Es bien fácil decirlo, pero es que yo no lo siento. Y veo, dame darte un poco de contexto de dónde sale este pasaje. La razón por la que estamos leyendo un pasaje y dice, el libro se llama Lamentaciones, es porque el profeta Jeremías estaba en un proceso de meditación y de oración mientras veía de frente las ruinas de Jerusalén. El lugar donde él creció, nació, creció, se crió, conoció, de ahí tiene sus mejores memorias, sus amigos, su propósito lo encontró en Jerusalén y un día, por más que él advirtió y profetizó advertencias de parte de Jehová, vino el enemigo y lo destrozó porque nadie escuchó y él está en medio del caos, en medio de las ruinas, en medio de la tristeza y de la desolación y él mira hacia arriba y dice, el Señor está en su trono. Así que yo quiero que tú te lleves este pasaje mientras hablamos lo que vamos a estar compartiendo hoy. En las ruinas de tu vida, en el caos de tu contexto de vida, repite estas palabras de sabiduría. ¿Y por qué sabiduría? Porque van más allá de lo que tus ojos están viendo. Es una afirmación de sabiduría y de fe diciendo, a pesar de que mis circunstancias me dicen lo contrario, el Señor está en su trono. Oramos, Señor amado, te damos gracias porque tu poder trasciende nuestras circunstancias, porque tu poder trasciende nuestro dolor, nuestros temores, nuestro pesar. Gracias Dios porque en medio de lo que vemos, en medio de procesos de división en nuestras casas, división en nuestra comunidad, división en nuestro país, tú nos hablas una palabra que dice que hay un mover y un despertar a la vuelta de la esquina, Señor. Pero tú nos estás llamando a participar de ese mover y es que nos estás llamando a caminar en sabiduría, a abrazar y caminar tu sabiduría. Es por eso que hoy, Señor amado, abrimos nuestros ojos del corazón, abrimos nuestros oídos espirituales y también abrimos nuestros brazos para caminar y abrazar esta palabra y aplicarla en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar si pueden. Hoy estamos, antes de comenzar, quisiera, como pastor, atender una controversia que ha surgido a raíz de esta serie. Y es la siguiente, así que vamos a aclarar unas cosas. Eso no es alguien surfeando, es alguien caminando en una cuerda floja. ¿Está bien? Muy bien, estamos claros. Ahora sí, el aire está despejado. Bienvenidos a la segunda parte de esta serie llamada Sabiduría. A algunos ahí se le trincó el coxis, lo sé todo. Muy bien. Okay. Hemos estado hablando, esta serie nace del corazón de Dios y lo trajo como visión a nuestra iglesia, al pastor John. Porque como país nos estamos encaminando a un proceso, a unos próximos meses donde la tendencia va a ser dividirnos como iglesia, como país y en algunos casos como familia. En este año electoral, la cena de acción de gracias para algunos de ustedes va a ser un circo. ¿Cómo manejamos ese proceso de tanta división, de tanto dolor, de tanta tensión? Y lo que el Señor nos ha hablado como iglesia es atendemos la división creciendo en sabiduría. ¿Está bien? Así que vamos a continuar hablando
este tema de sabiduría y seguir explorando este proceso de sabiduría. Así que voy a entrar con esta historia que me vino a la mente mientras me preparaba para el mensaje. En una de nuestras salidas como familia, fuimos a comer Maritza, Hugo y yo, y fuimos a comer en un restaurante. Y Hugo tiene 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio para darle un poco de contexto. Y entonces estamos sentados, está en su sillita alta y yo no sé qué más. Y entonces la mesera vino y nos empezó a traer las botellas de agua y los platitos extra. Y entonces el niño mira a la mesera y le dice en la voz, usted sabe cómo habla un niño de 1 año, usted sabe, la voz más cute y derretidora del mundo. Y le dice, gracias. Si mi hijo la S la pronuncia SH, gracias. ¿Okay? Y esa muchacha se ha derretido. Ay, me hiciste el día, qué cosa hermosa. Y nos ha atendido con este amor. Que yo me puse nervioso y dije, ya, va a tener que dar 25% de propina, una cosa. Pero Marisa y yo admiramos lo que ocurrió y la reacción que causó y cómo hubo casi instantáneamente una conexión entre ella y nosotros como familia. Y nosotros comenzamos a pensar, y yo meditaba mientras me preparaba para el mensaje, que esto no se da de un vacío. Él no se levantó un día y de momento dice, voy a decir gracias, me vino del aire la palabra gracias y el contexto de cómo utilizar la palabra. No ha sido un vacío, realmente es que él nos escuchó a su mamá y a mí decir gracias, escuchó nuestras palabras de cómo se pronuncia, cómo se dice, pero también vio nuestro modelaje de cómo, cuándo y dónde se utiliza la palabra gracias. Así que él supo aplicarla en ese momento y con nuestro proceso de enseñarle y hablarle, pues ya le está aprendiendo dentro de su infancia a navegar a través de las relaciones y las interacciones en la vida. Y hablando de sabiduría, yo me quedaba pensando, qué bueno sería que la voz de Dios nos hablase todos los días para nosotros poder también, como que seguimos el coacheo, que seguimos el tip y poder aplicarlo y navegar también en sabiduría. Y yo no estoy hablando de que nos esté hablando 24/7 como que camina para la izquierda, camina para la izquierda. No. Estoy hablando de que yo me conformo con que una vez al día me zumbe una pepita de sabiduría, que yo la pueda abrazar, aplicarla y ver los efectos positivos en mi vida. ¿Verdad que sería bien chévere? Sería mucho más fácil la situación, ¿verdad que sí? La buena noticia es que Dios nos habla y nos quiere hablar todos los días a través de su palabra. La voz de Dios está disponible todos los días a través de su palabra. Déjame hablarle un poquito lo que dice Dios le decía a Josué en el capítulo 1, verso 8. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Algunas palabras claves. Recita siempre el libro de la ley. Lo que está diciendo es que no lo leas como el papagayo. Léelo con intención. Saborea, cacha, cuestiona, pregunta, procesa cada palabra. Mientras más de tu cuerpo y de tu ser interactúe con lo que estás leyendo, si sea pues en voz alta, leyéndolo, escribiéndolo, lo que sea, pues estás en ese proceso de una conexión más real y más intencional con la palabra. Y no te quedes con eso, sino que medita en ella de día y de noche. Dale vuelta, tenlo presente en tu mente durante el día. Y cúmplelo con cuidado. Y todo lo que así prosperarás y tendrás éxito. Ojo, esto no es un conjuro. ¿Okay? Esto no es una ofrenda de magia que yo le estoy haciendo a ustedes. Lo que ocurre, lo que nos está diciendo y la promesa que está en este pasaje, tendrás y prosperarás y tendrás éxito, es que dice, si tú recibes la voz de Dios a través de su palabra, la meditas y la aplicas, vas a poder tomar las decisiones con una dirección divina, con una conciencia más clara
y vas a poder entonces llegar al mejor resultado posible. Ojo con lo que dije, mejor resultado posible. No lo que tú quieras, el mejor, dígalo conmigo, el mejor resultado posible. Pero para que esto ocurra, tenemos que hacer una pregunta para mí clave e importante, y es, ¿cuál ha sido tu relación con la Biblia? ¿Cuál ha sido tu relación con la Biblia? Porque yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido que en algún punto evaluar nuestra relación con la Biblia, porque o ha sido simplemente una relación de que, pues ahí está, ese es el libro que mami usa para nivelar la mesita de noche. O ahí está, ese es un librero que ahí está esa Biblia, que yo creo que cuando abro las páginas está ya como color cremita por lo vieja que está. O a lo mejor es la Biblia, tu visión de la Biblia ya es más como, no, yo tengo muchas de mis heridas en mi alma y de mis heridas y mi apatía con la iglesia, viene a raíz de cómo las personas utilizaron la Biblia para acercarse a mí o atacarme. Así que puede haber una reacción de apatía o resentimiento con la Biblia. Pero nuevamente es importante que para que la promesa que Dios le hace y nos hace a nosotros a través de este pasaje que acabamos de leer, nos aplique, tenemos que tener clara cuál es nuestra relación con la Biblia. Le voy a decir por qué, trayéndole un ejemplo un poco más de hoy día. Yo tengo un perro, se llama Pablo. Entonces, si algo yo aprendí con Pablo, yo aprendí a entrenar perros, porque si no aprendí a entrenar a Pablo, me comía la casa. Entonces, yo aprendí a entrenar lo básico, perros, y empecé a darme cuenta de cosas. Y una de las cosas que me di cuenta es que las personas cuando me dicen, mi perro no obedece, no me hace caso, y es porque cuando le van a hacer un comando se lo dicen 50 veces, como que, Firulais, sit, 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 sit. Y el perro mirando para el lado, no hace caso, no atiende, etc. Y la gente, pues, que es desobediente. Entonces, siempre mi respuesta es la siguiente. Si él no aprende a verle un significado positivo a esa palabra, no le va a hacer caso. Si él no la asocia y le da un valor, si no le da un entendimiento, un significado que haga una diferencia en su vida, que él sepa, si yo sigo esto, puedo disfrutar de un beneficio, usualmente es un treat o lo que sea, él no va a seguir la palabra. Nuevamente entonces te pregunto, ¿cuál es tu relación con la palabra? Porque hasta que no entendamos que escuchar, recibir, meditar y seguir o aplicar lo que nos enseña la palabra trae un resultado y una promesa positiva a nuestra vida, no vamos a poder entonces recibir y caminar en la promesa de la palabra. ¿Hace sentido? Nuestra actitud de indiferencia o ignorancia, resentimiento, intimidación incluso, conformismo, me sé el Salmo 23, ya no me hace falta nada más en la vida, o arrogancia, yo se me la sé de rabo a cabo, ¿qué más me vas a enseñar tú? Nos puede robar de disfrutar la bendición de vivir bajo la sabiduría de Dios. Mire cómo lo explica el rey Salomón en Proverbios, capítulo 3, verso del 1 al 7. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Del mal no, del mal. En otras palabras, lo que el Salomón nos está hablando a través de este proverbio es que leer la Biblia nos puede hacer más sabios. Leer la Biblia nos puede hacer más sabios.
Y quizás ahora mismo usted me está escuchando y rápido en su mente está ripostando lo siguiente, pero es que es difícil de entender. No todo lo que leo, no todo lo que estoy leyendo se entiende. No todo lo que leo hace sentido y la realidad es que no estás solo. Tienes toda la razón. No todo lo que está escrito ahí se puede entender de una simple leída. Entonces, ahí entre el proceso de intimidarnos, de conformarnos con lo poquito que entendemos y empezar a alejarnos porque nos hace sentir como demasiado de muy sencillos o faltos de entendimiento. ¿A usted le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Hay libros de la Biblia que yo estuve años evitándolos. Yo dije una vez, voy a leer la Biblia en un año y empecé. Génesis, lo leí. Éxodo. Números no, porque ese me da como cosita. Yo los esquipeaba porque me intimidaban. Yo decía, yo no quiero sentirme bruto leyendo la Biblia. Sin embargo, mira la promesa que nos está enseñando, nos dice el salmista del Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Nos da luz y nos da entendimiento al sencillo. En otras palabras, no hace falta un PhD en teología y divinidad para poder capturar y abrazar la sabiduría de Dios en su palabra. No hace falta un PhD para poder encontrar en la Biblia la fuente de la sabiduría. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces hay personas que leen la Biblia y no se ven más sabios? Incluso hay gente que lee la Biblia y deciden ser ateo. Yo nunca he entendido eso, si lo puedo entender, actually. ¿Eso en qué quedamos? Así que déjeme ofrecerle dos razones por la cual hay veces que leemos la Biblia y no sentimos necesariamente sabiduría emanar hacia nuestra vida. Pablo lo explica mejor en la primera, bueno, vamos a leer un pasaje y lo vamos explorando esas dos. Primera de Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Muchas veces la razón por la que leemos la palabra y no entendemos o no cachamos o incluso como que nos sentimos hasta más molestos o incómodos, no es por falta de entendimiento, no es porque usted necesita ser más educado o más espiritual, es que muchas veces el corazón de nosotros está endurecido a la palabra. Por X o Y razón, pero nuestro corazón está endurecido. Así que no es tanto una condición de inteligencia o de intelecto, es muchas veces una condición de nuestro corazón. Número dos, una posible razón es que pues, hay verdades en la Biblia que usted no necesariamente las va a cachar en este contexto o temporada de su vida, sino que es posible que usted las cache en la medida en que usted comience a caminar, ganar experiencia, enfrentarse a ciertas situaciones, donde usted va a leer pasajes que a lo mejor ha leído de toda la vida y van a hacer un sentido bien particular. A mí me pasó con el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo que yo crecí con ese salmo. Yo tomé exámenes en la escuela de ese salmo. Yo tomé un quiz que era recitar el salmo de memoria. Así que yo no pensaba qué más se le podía sacar a este salmo. Hasta que me tocó a mí pues ser el que mantiene económicamente a mi familia, ¿verdad? Sostener a mi hijo, sostener a mi esposa, ser parte económicamente. Y ahí tú te empiezas a poner nervioso cuando pues, el cheque no da como tú pensabas y todas las cositas que todos nosotros manejamos. Y uno siempre está orando, Dios, si tuviese más. Dios, si tuviese más. Y el Salmo 23 me dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él es mi pastor. Lo pude entender en esta etapa de mi vida. Algo que yo recité a la saciedad, lo empecé a entender porque en esta etapa de mi vida el Espíritu Santo utilizó la palabra para traer sabiduría a mi necesidad de mi contexto de vida. Así que mi consejo para usted es, primeramente, pídale al Espíritu Santo que abra sus ojos, que abra sus oídos, que abra su corazón para entender lo que la palabra les quiere enseñar. Pero también sea paciente.
Dígale, Espíritu Santo, no ahora, sino en su casa. Espíritu Santo, dame paciencia. Espíritu Santo, abre mis ojos para que yo pueda cachar tu verdad en procesos donde más la necesito. No tenga prisa, porque muchas veces la prisa hace que estorbe nuestro proceso de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Pero independientemente la buena noticia es que el obtener sabiduría de la palabra es un proceso que usted puede practicar. No tiene que venir una luz de la nada, bajar algo de una nube, no tiene que hacer un clic de momento, es algo que usted puede practicar. Qué buenas noticias, porque significa que Dios ha puesto en nuestras manos la capacidad de escucharlo todos los días. La podemos cultivar, la podemos practicar, pero para nosotros poder ser más sabios con la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, es necesario que nosotros podamos aceptar esta realidad. Y yo creo que esto es una realidad que usted ha tenido que contender con ella en algunos momentos de su vida. Así que escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted quiere ser más sabio al leer la Biblia, es importante que la Biblia sea la fuente de autoridad en nuestras vidas. Que la Biblia sea más que otro libro que está en su librero, en su librería, que está en su celular, que está en donde sea que usted la tenga disponible. La Biblia es la fuente de autoridad para nuestras vidas. Escúcheme bien, no lo digo porque la Biblia sea el manual de instrucciones del ser humano. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa expresión? Alce la mano, quiero verla con sus manos. ¿Alguien ha escuchado que diga la Biblia? Es más, vamos a hablar más claro. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo han dicho? Muy bien, alguien honesto, gracias. Muy bien. Yo lo he dicho, yo crecí bajo esa idea, yo crecí bajo ese concepto, que la Biblia es el manual de instrucciones del ser humano. Y después que me hago adulto y empiezo a golpearme con los embates de la vida, yo tengo que decir, si la vida es el manual de instrucciones del ser humano, serán las instrucciones de IKEA o algo así, porque no siempre se entiende. La autoridad no es un manual de instrucciones, por si acaso. Pero sí la autoridad de la Biblia viene, no porque sea el manual de instrucciones o la guía del usuario, la autoridad de la Biblia viene por algo que Pablo le explica a su discípulo Timoteo en su última carta. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y instruir en la justicia. Vamos a hablar un poquito de la palabra inspirada, porque la palabra original en el griego antiguo que se utilizó con la que se tradujo la palabra inspirada por Dios. Esa frase, inspirada por Dios, es en realidad una palabra la que utilizó Pablo cuando escribió la carta, usó una sola palabra, pero la utilizó compuesta, no lo voy a decir porque mi griego no es existente, pero es una palabra que es compuesta, una palabra cuando es compuesta, dos en una. Y la primera parte de esa palabra es Dios, Theos, Dios. Y la segunda parte de esa palabra es un derivado de una palabra que se utiliza para describir un soplo, aliento. Soplo, aliento. Así que la premisa de Pablo no es que los autores de la Biblia miraron un árbol y dijeron, qué bello, el Jehová es mi pastor, nada me falta. Sino que la inspiración vino por la palabra de Dios, el aliento de Dios que habló a sus corazones. Y los ayudó a procesar lo que estaban viviendo. Los ayudó a procesar lo que estaban sintiendo.
los ayudó a procesar sus preguntas, los ayudó a procesar la vida a través de sus escritos. Y aunque Dios no empuñó un lápiz y escribió sobre un papel, Él habló al corazón de los autores. Él hizo fluir esa pluma, hizo fluir ese lápiz, hizo fluir las ideas. Y lo que quiero decir con esto es que si son inspiradas, tienen su palabra, vienen entonces con ellas su autoridad. Lo cual nos emplaza con la siguiente idea: rechazar toda o partes de la palabra de Dios es rechazar a Dios. Rechazar toda o partes de las palabras que Dios pronunció o inspiró es rechazar y desobedecer a Dios. Déjame explorar un poquito más la idea. Miren lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al ustedes oír la palabra de Dios que nosotros le predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Actúa en ustedes los creyentes. Jesús también aporta a este concepto, esta idea que estamos hablando de la autoridad de la palabra. Dice, santifícalos en la verdad. Jesús está orando al Padre, pidiendo por usted y por mí. Y lo primero que está diciendo es, santifícalos, sepáralos, hazlos como yo, moldéalos a la forma que a ti te agrada. ¿Y cómo va a ser eso? En la verdad. Y Jesús remata la idea diciendo, tu palabra es la verdad. Si Dios afirma que las palabras que están en las Escrituras son suyas, entonces no existe autoridad más alta a la que uno puede acudir para abrazarla, obedecerla, aplicarla y empezar a disfrutar y vivir en la sabiduría de Dios que la misma Biblia. No existe. Al punto de que todo lo que escuchamos, particularmente personas que quieren traer palabras motivacionales, espirituales, de verdad para elevarlos, etc. Si no se alinea con la verdad que aparece en la palabra, no es verdad. No es verdad. Y esto no es una invitación a ser legalistas. Esto es una invitación a creer, a confiar. Confiar en que lo que Dios habló es la autoridad, porque Dios conoce mejor que yo lo que es mejor para mí. Esto no es una invitación a ser altanero, a ser cruel, a ser juzgador. Esto es una invitación a confiar. Y quizás usted está diciendo, pero ¿qué pasa cuando la Biblia choca con mi mentalidad científica? ¿Qué pasa cuando la Biblia choca con el conocimiento popular en el que crecí, con lo que me enseñan en la escuela, con lo que yo sé en mi carrera? Vamos a hablar más claro. ¿Qué pasa cuando la Biblia choca con la ciencia? Porque de momento como que sentimos que ahí es donde la autoridad de la palabra, como que... Porque hay cosas que están escritas en la palabra que no me cuadran bien con la ciencia que yo conozco. Y déjame hablarle algo bien claro. Yo no soy anticiencia. De hecho, no puedo ser anticiencia porque mi profesión se basa en la ciencia. Yo no puedo hacer ingeniería sin ciencia. Pero mi rol como ingeniero y mi rol como pastor nunca han chocado. Incluso muchas veces estudiando cosas que ocurren en la ciencia, me acostaba tarde porque interrumpía lo que estaba leyendo para darle gracias a Dios por lo que estaba aprendiendo. Era, wow, qué perfecto tú eres, Dios, cuando ves que yo veía los átomos y las células y todos esos detalles.
Pero tenemos que entender algo. La Biblia no es un libro de ciencias. La intención de Dios, vayamos siempre a la intención de Dios. ¿Cuál era la intención de Dios cuando inspiró esta palabra? Y te garantizo que no era hablarnos de átomos, no era hablarnos de electrones, no era hablarnos de mecánica cuántica, no era hablarnos de AI ni nada de esas cosas. Y voy a cerrar con este ejemplo. Y quiero que mediten en esta idea. Y aquí pues, terminamos de aterrizar esta idea de la Biblia nos hace más sabios. Génesis 1 y 2 relatan la historia de la creación. Y si usted estuvo en la universidad, usted sabe que cualquier profesor le va a ripostar, le va a atacar, diciendo que eso no hace sentido. Pero lo que el profesor, o muchas veces nosotros mismos ignoramos, es que Dios no escribió un libro de ciencia. La intención de Dios era otra completamente, que si la cachamos, el corazón se nos va a desbordar de fe, de confianza, de alegría. Génesis fue escrito o inspirado a Moisés para un pueblo que estuvo en esclavitud 400 años. Y Dios los sacó de la esclavitud y los llevó al desierto como un pueblo libre. El detalle era que ese pueblo era libre en papel, pero su mente y su corazón no estaban libres. Su mente y su corazón todavía venía siendo moldeada por siglos y siglos, por la creencia de los egipcios que los cautivaban. Ellos tenían una que otra idea de que había un Dios que era el Dios de su abuelo Abraham. Pero ellos crecieron formados, moldeados, construyeron su vida alrededor de la idea de que había muchos dioses y que unos se peleaban unos con otros. Y de ahí sin querer salió una montaña, de ahí sin querer salió un árbol, de ahí sin querer, incluso de esa drama digna de una telenovela salieron los seres humanos. Y esos seres humanos fueron una de parte del revolú que tenían estos dioses. Así que ellos no tenían ningún tipo de relación con esos dioses, sino que para los dioses eso eran cucarachas en medio de un baile de gallinas, o mejor vamos a ser más grande, hormigas en medio de una pelea de elefantes. Así que para ellos tratar de sobrevivir la indiferencia o la ira de esos dioses tenían que hacer una serie de sacrificios o cosas. Imagínate crecer toda tu vida bajo esa idea. Y Dios dijo, vamos a aclarar el panorama. Vamos a aclarar las cosas. Déjenme contarles, siéntense. En el principio no hubo una pelea. En el principio no hubo un conflicto. En el principio solamente estaba Dios. El Dios trino, que vivía en armonía, en amor con Él mismo. Entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de esa relación de amor y armonía creó. No creó que me dio un puño y salió una ola, dio una patada y salió un árbol. Él habló, ordenó y las cosas fueron hechas. Y no solamente fue hecho, sino que ese Dios tan poderoso que no tuvo que levantar un dedo, solamente pronunciar una palabra, decidió construir con cuidado, con amor, con intención, con un diseño preciso y divino al ser humano. Y le quedó brutal, pero no se conformó. Sino que, contrario a lo que ustedes aprendieron por 400 años, que esto fue un accidente, Dios te está diciendo, no, yo soplé mi vida. Yo soplé mi esencia. Yo te di un poquito de mí para hacerte completo a ti. Te di un poquito de mí para hacerte completo y completa a ti. Esa es la historia que nos cuenta la palabra. Esa es la intención de Dios detrás de este tan controversial proceso de la creación.
Y eso le funciona a ese pueblo, pero déjame decirte una cosa, también nos funciona a nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros crecimos pensando que éramos un accidente? Que éramos un afterthought de la vida. Que quizás la preferencia estaba, nosotros tenemos que competir con el trabajo de nuestros padres, con las ambiciones de nuestros padres, con los hijos de nuestros padres, con otras relaciones. Cada vez que viene una pareja nueva, tengo que competir con esa persona que antes no existía y ahora es más importante que yo. Y yo tengo que bandearme en la vida, defender para que alguien me vea. Y Dios nos está diciendo en su palabra, nos está dando sabiduría y nos está diciendo, escúchame bien, tú eres tan importante que yo te creé con cuidado. Te di de mí para hacerte a ti. Yo quiero que tú entiendas que tú tienes un Dios que es tan poderoso que creó todo lo que existe. Pero aún en su poder te amó tanto que dio de Él mismo para que tú existas. Si nosotros abrazamos la autoridad, la fuente de sabiduría que viene de la palabra, vamos a leer siempre pidiendo al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres decir? Elimina mis prejuicios, elimina mi altanería, elimina mis dudas, elimina mi escepticismo, abre mis oídos. Yo quiero que tú me digas quién eres tú. Y te voy a garantizar una cosa, el Espíritu Santo te va a ayudar a entenderlo. Te va a ayudar a entenderlo y te va a ayudar a recordarlo y te va a ayudar a vivirlo. La autoridad de la palabra nosotros la podemos recibir cuando estamos más preocupados en escuchar la voz de Dios que en elevar nuestra propia inteligencia. Mi pregunta es, pónganse de pie. Mi pregunta entonces es, ¿cuán sabios seríamos si pudiéramos escuchar la voz de Dios todos los días? Con la mirada puesta en su autoridad, en su sabiduría, en su poder. Así que oramos y luego de orar, seguimos cantando y te invito a que puedas adorar con nosotros con conciencia, pero también que puedas aceptar el reto del corazón de Dios para tu vida. ¿Cuán sabio sería si te atreves a escuchar la voz de Dios todos los días a través de su palabra? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Dios, porque tú nunca has escondido tu voz de nosotros. Tu palabra nos enseña que siempre has hablado claro y nunca nos has escondido nada. Solo queda de nosotros recibir la invitación de querer escuchar tu voz mientras leemos la palabra que ya tú pronunciaste y que ya tú inspiraste, Señor. Padre amado, pon fuego en nuestros corazones. Reta nuestra vida. Reta nuestra mente a sacar un minuto, a sacar 5 minutos, a sacar un tiempo para escuchar tu voz en tu palabra. Dios, pero que nuestra voz y nuestro oído esté atento a lo que tú nos quieres decir. No a lo que nosotros queramos escuchar. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestra paciencia a lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, para ser más sabios cada día. En el nombre de Jesús.